Plus, que es un diplomado que van a tener como un curso de especialización. Realmente va a ser muy importante en su vida laboral, en el arranque de su vida laboral profesional, porque muchos de nosotros hemos podido comenzar a trabajar antes de nuestra profesión, lógicamente. Entonces, les agradezco mucho la presentación. Ya me voy a ir familiarizando con, especialmente con el tema de sus nombres, que para mí es importante tomar en cuenta eso. Les decía, hay dos aspectos que quiero por favor definir con ustedes, por eso esta pequeña introducción nos está tomando algunos minutos de la materia, pero ustedes ya van a ver que vamos a poder completar nuestra carga horaria, nuestra materia, el desarrollo de las actividades. Yo ya he tenido la oportunidad de estar también lógicamente dictando estos diplomados virtuales, cursos, talleres, seminarios, pero me ha tocado este año estar con los colegas de Tupisa, así que ha sido una experiencia muy interesante en este ámbito. Claro que hay otros ámbitos que también se abarcan. Tenemos que hacer mucha dinámica, ¿no? Tenemos que ser, como les digo, inquietos mientras yo esté efectuando la presentación del material, porque es un material simplemente el que se presenta. Ustedes tienen que ir sacándole el jugo a ese material de la mejor manera posible para que vayan consolidando sus conocimientos. Porque es importante el tema de tributación aduanera, que es lo que primero vamos a abarcar en estas 2 primeras semanas. ¿Por qué es importante el tema de tributación aduanera? Porque es algo que quizás no se ve en las clases de nuestra universidad, de nuestra carrera, no hay una especialidad. Y cuando uno sale al campo laboral y quiere ir a la aduana, pues se ve inmerso en muchos aspectos, en muchos factores, sobre todo los factores críticos y especiales que se tienen en materia aduanera, es que es una materia totalmente especializada, ¿no? Si bien la tributación como tal se basa en nuestra ley 843, pero la ley 1990 es la que rige a el tema aduanero, ¿no? Y lógicamente el decreto supremo 25870, que es la reglamentación a nuestra ley general de aduanas, nos va a permitir aterrizar exactamente en todo lo que es materia aduanera, bastante amplia. Yo he estado como 8 años en aduana y realmente es un campo que no se termina. Hay muchas aristas por ver, la parte administrativa, la parte de fiscalización, la parte normativa, los operativos mismos, cómo se dan, y todo eso involucrado hace más que estemos en un escenario bastante interesante, bastante amplio, al cual hay que tomarle la atención necesaria. Y voy a ser incisivo, voy a ser caprichoso con el tema de decirles que la lectura les va a ayudar mucho a comprender varios aspectos, a investigar, a indagar y a tener una perspectiva en esta primera parte, que hablemos de tributación aduanera, de que ese campo laboral es bastante interesante, bastante amplio. Y lo bueno de nuestra carrera, lógicamente destacando a nuestra carrera, yo soy auditor financiero, antes se llamaba auditor financiero, ahora somos auditores, contadores públicos autorizados, es que ampliamos mucho nuestro horizonte laboral en varios aspectos, ¿no? Tributario, el tema contable, el tema impositivo, el tema minero, ahora ustedes van a ver el tema aduanero, vamos a ver el tema municipal, que tiene mucho que ver con la función pública. Y en la función pública ustedes se encuentran con un mar de oportunidades si es que las saben aprovechar ahora, es lo más importante. El tema bancario, no sé, realmente hay un abanico de oportunidades para nuestra profesión. Entonces, es un preámbulo de lo que ustedes tienen que visualizar de aquí en adelante, que va a ser
su carrera, su profesión, ya estableciéndose en la parte laboral de la mejor forma posible. ¿De acuerdo? Pasa lo siguiente, tengo que mostrarles, en principio, el cronograma de clases. Estaba hablando con el coordinador, con el doctor Cárdenas, el coordinador de posgrado. Pasa que yo tengo alguna otra actividad, ¿no? Lógicamente laboral que, y al mismo tiempo, les había comentado al principio, estoy ejecutando una maestría más, entonces nuestros tiempos, los tiempos se acortan, los tiempos se reducen, pero hay que tratar de acomodar de la mejor forma posible estos tiempos para no perjudicarnos, yo no perjudicarse a ustedes. Entonces ya he hecho un análisis previo de este asunto. Por eso ayer no pudimos comenzar, ayer deberíamos haber comenzado nuestra materia. Al no comenzar ayer, cada semana tenemos 3 clases que ejecutar, ¿cierto? 3 clases. Y estas 3 sesiones se tienen que cumplir en los tiempos que están establecidos, pero hablando un poco con coordinación, me permitió y me permito a ustedes mostrarles el cronograma que vamos a ejecutar, y sobre ese cronograma, si hay algún punto que podamos consolidarlo esta noche, lo consolidamos, lo definimos, y este proyecto de cronograma de clases que tengo, les voy a colgar en la plataforma para que ustedes tengan ya los días fijados de nuestras clases y todo lo que tenemos que, todo lo que conlleva ejecutar las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos comenzando hoy. Confírmenme si se ve la pantalla. Sí, Licen. Ya. Nuestras clases sincrónicas las comenzamos hoy viernes de 19 a 21 horas. Mañana tenemos clases de 5 a 8 de la noche. Los días sábados, como les digo, vamos a pasar de 5 a 6 y media, 7 menos cuarto, nos damos un break y seguimos con nuestras clases, porque 3 horas es bastante pesado, ya sea en tema virtual o en presencial, ¿de acuerdo? Del 21 al 24, las famosas clases asincrónicas. ¿Por qué nosotros las llamamos así? Porque seguimos nosotros en contacto, pero ya no vía Zoom, sino vía plataforma. Ahí es donde nosotros tuvimos los foros, tuvimos las prácticas y todo el desarrollo de la materia. Entonces, seguimos conectados, ¿no? No es que perdemos contacto con la materia. Y además, estas clases asincrónicas, la modalidad que yo tengo es que ante cualquier duda de los días que no nos veamos, siempre vamos a estar pendientes de trabajar, ya sea vía WhatsApp, tenemos el grupo, o vía correos electrónicos, ¿de acuerdo? Con la segunda semana tenemos que recuperar una clase que es la de ayer. Propongo que la recuperemos el día lunes 22. El jueves, que debería tocarnos el jueves 25, lo estoy trasladando para el miércoles 24, para no tener el choque respectivo de cuando se tiene. El viernes 26 y sábado 27 continuaríamos. Entonces, esa es una de las propuestas que les estoy efectuando. En la tercera semana tenemos clases el jueves 1. El viernes 2, he querido poner aquí feriado porque es feriado, pero en el sentido de que si se define que este feriado no pasamos clases, tendríamos que pasar el lunes 5. O sea, este lunes 5, que he puesto ojo, tendría que ser en reemplazo del viernes 2. Simplemente eso. Si no hay ningún cambio, pasamos jueves y sábado como programado. Y la última semana, lo mismo, en vez del día jueves pasaríamos el miércoles, viernes y sábado. Entonces, esa es la relación de clases, nuestro calendario, para que no perdamos, digamos, el hilo conductor de lo que tenemos que hacer. No estamos cambiando los horarios, sí un par de días, ¿no? Miércoles versus jueves, son un par de miércoles versus jueves, y esa es una primera propuesta, ¿de acuerdo? Porque la otra propuesta, si ustedes
estarían de acuerdo, solo como propuesta, y la voy a anotar aquí, pasaríamos clases el lunes 22, solo de esta siguiente semana que viene, las otras no movemos, y el miércoles 24. Solo de la segunda semana, nos centramos en la segunda semana, lunes 22, martes 23, miércoles 24 y lógicamente el sábado 27 que no se movería. Por favor, quedo atento a sus comentarios y a su amplia tolerancia para que podamos definir esto, lo definimos y ya pasaríamos a ver lo que van a ser las puntuaciones y cómo va a ser el método de calificación de nuestras materias. Les cedo la palabra, por favor. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Licenciado, los lunes tenemos monografía, no sé si está al tanto. Tenemos los martes, puede ser, miércoles también tenemos monografía, licenciado, a las 5:30. Ya. Entonces, tal vez va a chocar, ¿no? Porque pensamos a veces, es un poquito, como explica a nuestros compañeros, entonces a veces nos pasamos un poquito más de tiempo. ¿De 5:30 a qué hora pasan la monografía? Hasta 7:30. Ya. Entonces, eso sería, pero se chocaría con nuestro horario, licenciado. Ya, entonces, en esta semana, que es solo esta, veríamos el tema de pasar clases el martes, ¿está bien? Esta clase del jueves la reemplazamos el martes, ¿les parece? Con eso no tenemos inconvenientes, ¿no es cierto? Sí, licenciado. Sí, estaría bien, licenciado. Ya. Entonces, la clase de ayer la reemplazamos con el martes, ahí tenemos las 3 clases de nuestra semana, y la siguiente semana, miércoles tampoco pueden, me dicen, ¿no? Jueves sería, licenciado. Jueves, ese es el pequeño detalle que yo el jueves estoy un poco complicado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya. Licenciado, si podría ser el miércoles a partir de la noche hasta las... Tatiana, se ha entrecortado, pero hay una opción de pasar el miércoles un poquito más tarde, tal vez, si nos sacrificamos un poco todos. Sí, licenciado, a partir de las 8 a 10 de la noche. Ya, eso yo lo pongo, ¿de acuerdo? De 8 a 10, ojalá todos estemos en concordancia. Entonces pasaríamos martes, miércoles, de 8 a 10. El jueves que me permito realmente molestar su atención por no poder yo estar. El viernes pasamos clase normal de 7 a 9 y el sábado normal. Entonces ahí tendríamos que dejar esta parte así ya afinada como estamos diciendo. ¿De acuerdo? Y solo como pendiente, pues es posible, yo no descarto que pasemos clase el viernes 2, pero puede haber algo extraordinario, digamos, ¿no? Porque es Viernes Santo, etcétera. Entonces, si hubiera algo extraordinario, este lunes 5 quizá lo pasemos para el martes 6, ya arreglamos, pero lo que sí me interesa es que estas 2 primeras semanas las tengamos claras y concretas como está aquí. Y les agradezco mucho por eso. Entonces, hoy, mañana, nos vamos a ver el martes, el miércoles, el viernes 26 y el sábado 27, nuestras clases normales. Y ya ese día definimos qué es lo que pasa en la siguiente semana para no alterar mucho nuestro cronograma y tampoco el cronograma que ustedes ya tenían establecido. ¿Estamos de acuerdo? Licenciado, buenas noches. Una pregunta. Bueno,
posgrado nos dijeron que hasta fin de mes ya se iban a culminar todos los módulos. ¿A ustedes le habrán dado alguna otra información? Tal vez es que su cronograma es hasta el sábado 10. Sí, correcto. Yo he firmado contrato el día miércoles en posgrado y el periodo abarca del 18 de marzo al 10 de abril exactamente. Y esto pasa porque, si no me equivoco, ha habido algún desfase, porque deberíamos haber comenzado la anterior semana las clases, ¿no es cierto? Estamos retrasados una semana, si no me equivoco. Sí, licenciado. Una consulta más. Las Sí. sesiones de sábado van a durar 3 horas. Eso es lo que me han establecido en el contrato. No sé cómo están pasando. A ver, ustedes díganme cómo están 2 pasando. horas duraban, dice. Oh, no quieren verme 3 horas, de acuerdo. Esos detalles son los que hay que concretar, chicos. No hay aquí ninguna imposición. Yo estoy cumpliendo más o menos el cronograma que está establecido en posgrado, pero yo me contacto con el doctor Cárdenas, ¿de acuerdo? Todos los módulos ustedes han hecho los sábados 2 horas, ¿es correcto? Sí, dice. Algunos duraron un poquito más, pero era como dice usted, para no perder el hilo, ¿no? Terminar lo que ya estábamos Ya. tratando. Correcto. Correcto. Entonces, no se preocupen. Yo coordino con el doctor Cárdenas. Si tenemos que cumplir las 2 horas, cumplimos las 2 horas. Lógicamente, si hay algo que extender en materia, si no logramos concluir, si hay una práctica, lo comprensible, ¿no? Lo que es comprensible, no vamos a ir más allá tampoco. Entonces, no se preocupen, yo reajusto esto y una vez que hable con el doctor, ya les mando el cronograma, ese detalle de los sábados, pero lo que me interesa es que ya esta parte de la segunda semana haya quedado bastante concreta. Eso es lo más importante para que sigamos. ¿Ya? Dicen, bueno, dicen, Los medios, me sí, sí, parece por el favor. horario está bien, ya que los temas igual en el anterior módulo nos apresuramos, no tal vez, ¿no? A mí me parece bien de las 5 hasta las 8, porque el tema se expande, ¿no? Y como tal vez mis otros compañeros, no sé, solo lo ven 2 horas, pero para mí está bien, licenciado, y la disposición que usted también tiene me parece correcta. No hay problema, no hay problema. La idea es que todos estemos en sintonía. Lo importante es, como ahora, a mí me interesa mucho eso. Me cortan, me hablan, se hace más interesante la materia. Ya cuando entramos en materia, ustedes tienen que no dejarme hablar en realidad. ¿Me entienden? Esa es la idea. Entonces, tal y como vayamos desarrollando, ni cerramos ni abrimos. Vemos si a las 7 de la noche tenemos hambre, nos vamos a comer alguito y volvemos. Si podemos extendernos el fin de semana, para mí es básico, práctico, pese a que sacrificamos un poco a la familia, pero va a valer la pena. Eso es importante. ¿Ya? Sí, dicen, gracias. A ustedes. Yo voy a colgar esto en plataforma para que lo tengan y para que justamente estemos conectadísimos al respecto. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación nos van a permitir a nosotros concretar lo siguiente. Asistencia y participación, no debería haber puntaje, pero le ponemos un 10% porque estas inquietudes, las inquietudes que vayan a salir de ustedes, es porque se va a ver reflejado el interés, el apego a nuestra materia, la participación, las inquietudes, etcétera, tienen que ser valoradas, ¿no? No hay de otra, no se puede medir el conocimiento que ustedes están adquiriendo en base solamente a las prácticas que pueden ser hasta grupales, hechas por 2 y presentadas por 10. Entonces, no me interesa mucho eso, me interesa mucho la asistencia, la participación, es por eso que le estoy asignando un 10%.
vamos a tener dos prácticas, una por módulo o una por materia en este caso. Vamos a hacer un consolidado de lo que es materia aduanera en una práctica. Vamos a hacer un consolidado de lo que es materia municipal en otra práctica, porque luego nos cargamos y no es la idea es que estemos puntualitos aquí. Aparte que podemos, con esto de la tecnología, quizá nos conectemos en grupos, en otras salas. Ya vamos a ver la dinámica que vamos a empezar a emplear. Hay dos foros, en realidad esto es así, aquí es 20 en foros y 30 en prácticas. Hay dos foros que yo voy a colgar en plataforma. A ver, una buena explicada, ¿no? O sea, una explicada general para que no perdamos la lógica de lo que es un foro. En realidad es una discusión sobre un tema planteado. Y esa discusión sobre el tema planteado no tiene que ser limitativo a solo, si yo les pregunto, ¿qué opinan de la reglamentación de la Ley General de Aduanas y si existe alguna complementación a la misma? Exponga usted, y ustedes pongan sí, hay una ampliación a la normativa. Y nos quedamos en un silencio, ¿no? O sea, no aplicamos a qué llega esa ampliación de la normativa, cómo afecta actualmente a nuestra normativa, cómo afecta al ámbito empresarial, a los exportadores, a los importadores. Me interesa muchísimo, en foro yo califico eso, ¿no? Su participación y la retórica que puede haber con respecto a la participación de los otros diplomantes. Retórica en el sentido totalmente amplio, de si yo no estoy de acuerdo con una opinión, puedo refutarla, pero bajo la lógica, bajo aspectos técnicos, bajo aspectos que siempre estén respaldados. Ustedes, como auditores, van a entender perfectamente que los respaldos son lo que manda en cualquier apreciación que nosotros podamos tener. ¿De acuerdo? Entonces van a ser dos prácticas, cada una de 15 puntos, cada una por materia. Van a ser dos foros, cada uno de 10 puntos, tanto de tributaria aduanera como de tributaria municipal. Y van a haber dos exámenes en línea, en plataforma, que estos exámenes van a ser la culminación de todo lo que hemos aprendido. Una gran ventaja que tienen ustedes es que estos exámenes van a ser en línea, el último día de clases de cada módulo. Ya tenemos el cronograma correspondiente. El 27 de marzo va a ser el examen de tributaria aduanera, porque ahí vamos a concluir esa materia. Y el 10 de abril, que va a ser el examen de tributaria municipal, donde vamos a concluir. Cada examen va a valer 20 puntos, va a estar en línea, y absolutamente todas las calificaciones ustedes las van a tener inmediatamente se vayan a subir a la plataforma. No vamos a tardar mucho en eso, así que van a ir midiendo un poco su puntaje, van a ir trabajando del 100 al 99, exagerando, porque tienen que apuntar a eso, ¿no? Tienen que apuntar a eso, tienen que sacar muy buenas notas, y no por el hecho de que tengan que tener buena nota, sino por el hecho de que tienen que tener un buen aprendizaje. La conveniencia en los diplomados es el aprendizaje. Ya no puedo yo hablarles a ustedes, chicos, como que están en pregrado, en la universidad, y qué bonito, a ver qué hacemos mañana. Ya están asumiendo un rol mucho más importante, mucho más sacrificado, además, porque ustedes están sacrificando tiempo, dinero, están sacrificando muchas cosas por pasar este diplomado como una modalidad, pero esa modalidad tiene que ser bien asentada de lo que van a tener de aquí en adelante. Tener un diplomado por tenerlo. Tienen una gran oportunidad de tener un diplomado por convicción misma de trabajo, de materia, de enfoque académico. Entonces, lo mismo, esto está en nuestro Excel que les voy a subir a la plataforma, nuestros criterios de evaluación.
así que los van a tener para estar siempre pendientes, no de aprobar, repito, no es el objetivo, sino de aprender todo lo que nos vamos a enfocar en cuanto a lo que es materia aduanera, en cuanto a lo que es materia municipal, que son dos temas muy, muy interesantes. ¿Alguna consulta, alguna puntualización previa a entrar en nuestro contenido, a entrar en materia? Ya les he subido en la plataforma nuestra ley, la reglamentación a la ley 1990. Lógicamente que es un apasionamiento totalmente aparte, el que yo les voy a brindar, pero ya espero que le hayan dado una primera lectura, ¿no? Son simplemente 300 hojas, creo, entonces mínimamente debo llegar a las 50. Eso espero. Y si no es así, comencemos. Estamos bien con la presentación, ¿cierto? Sí, Cristian. Este es el contenido. Sí, Este es el contenido. Muchas gracias. Este es el contenido. Vamos a ver la Ley General de Aduanas, el régimen de importación. Si logramos ver el régimen de exportación, lo vamos a tocar muy, muy rápidamente. La valoración y liquidación aduanera, los costos de importación, es lo básico que tenemos que ver. A ver, dentro de todo esto que tenemos aquí, que tienen ustedes en pantalla, que yo estoy viendo, que ustedes están viendo, hay muchas cosas intrínsecas que las vamos a ir desglosando, ¿ya? Los regímenes aduaneros, la valoración aduanera, la liquidación, los costos de importación, los Incoterms. Es bastante interesante la materia aduanera, entonces la vamos a ir desglosando, vamos a ir desmenuzando todo lo importante e interesante que nos es esta materia, pero la ley como tal y su reglamentación ya tiene que estar entrando por aquí, ¿no? Tienen que ustedes estarse machucando, leyendo, viendo, porque ya el contenido que nosotros desglosamos es un poquito más rápido de aquí en adelante. Por eso decimos lo siguiente: la Ley General de Aduanas ha sido promulgada el 28 de julio de 1999. Vale decir que ya casi son 22 años que esta ley está en vigencia en nuestro país. Y lógicamente, para toda ley que se promulga en el Estado Plurinacional de Bolivia, tiene que haber una reglamentación. Seguramente ya tienen un parámetro al respecto. Las leyes tienen articulados que son bastante generales, ¿no? Como cuando se dice, echa la ley, echa la trampa. ¿A qué más o menos nos referimos con esa frase? Es bien sencillo, que la ley tiene articulados que están, en muchos casos, en chino mandarín. Y cuando nosotros vamos viendo el famoso chino mandarín, no entendemos, no comprendemos. ¿Por qué? Porque son artículo 1, artículo 25, artículo 34, entonces, de manera general, los artículos se están dando. Para ello, para que nosotros apliquemos la ley y apliquemos los diferentes artículos, se ejecutan reglamentos. ¿A qué nos podemos referir con una reglamentación? Y esto viene a través de los decretos supremos. Por eso tenemos nosotros el reglamento a la Ley General de Aduanas, que se ha promulgado a través del decreto supremo 25870 el 11 de agosto de 2000. Ustedes ven el periodo entre la ley y el reglamento, es de casi un año, ¿no? Un poquito menos, creo un poquito más. Entonces, cuando sale la ley, hay muchos vacíos, quedan muchos pendientes, y esos pendientes hay que irlos llenando, complementando, ejecutando acciones que a veces no son las más coherentes hasta que no salga la reglamentación. Y una vez que sale la reglamentación, ya tenemos absolutamente el documento para su aplicación como tal, ¿de acuerdo? Entonces, esta reglamentación, y ustedes van a ver que las leyes y sus reglamentaciones tienen un periodo de tiempo
podríamos decirlo que perjudica, ¿sí? Que perjudica dependiendo del sector al cual se está adecuando tanto la ley como la reglamentación. Pero ya una vez que tengamos la reglamentación de nuestra ley, de las leyes que se van promulgando, nosotros ya vamos aterrizando en cosas mucho más concretas. Y este reglamento, además de la reglamentación de la Ley General de Aduanas, ese reglamento también es un documento general, no es un documento que concretice la actividad específica de la institución. Por lo tanto, ¿qué vienen después de los reglamentos? ¿Qué viene después del decreto supremo y la reglamentación? Vienen las resoluciones de directorio, vienen los instructivos internos, vienen otros decretos supremos que van complementando a este que es general. Entonces es una normativa de no terminar. ¿Y por qué pasa eso? Porque en el camino se tienen que ir acomodando la carroza, ¿ya? Entonces sacamos la ley y de pronto hay un vacío. Métanle un decreto. Métanle una resolución de directorio. Pasa mucho en impuestos, ¿se han dado cuenta? En impuestos nacionales hay muchas resoluciones de directorio que los contribuyentes van desconociendo. ¿Por qué? Porque es la aplicación a la normativa, son los rellenos que se dan a la normativa de manera general, y esos rellenos tienen que adecuar todo lo que nosotros vamos viendo de a poquito, porque en general no todos tenemos una concepción de las leyes, de los decretos a la primera, y menos si no somos abogados. Pero siempre reflexiono esto a quienes son alumnos de pre y de posgrado, y sobre todo a quienes son mis futuros colegas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros vamos viendo y midiendo las leyes, los reglamentos, los decretos, las resoluciones como si fuéramos abogados, ¿no? Porque nos adecuamos a bastante normativa. En nuestra profesión, la normativa es un pan nuestro de cada día, porque tenemos que estar actualizados, porque tenemos que brindar un servicio de calidad a nuestros clientes en lo que nos corresponda, porque la normativa a nivel nacional siempre se está actualizando, y por lo tanto estamos a tan poquito de ser abogados, porque permanentemente estamos leyendo. ¿Qué leemos? Normativa. ¿Qué leemos? Decretos. ¿Qué leemos? Códigos. ¿No es cierto? Esa es una parte esencial de nuestra profesión. La ley 1990, en su artículo 3, establece lo siguiente. La aduana nacional es la institución encargada de vigilar y fiscalizar el paso de mercancías por las fronteras, puertos y aeropuertos del país, intervenir en el tráfico internacional de mercancías para los efectos de la recaudación de los tributos que gravan la misma. Entonces, esa es la primera conceptualización que tenemos que tener de qué efectúa la aduana nacional. Y somos puntuales. Vigila y fiscaliza el paso de mercancías por las fronteras. Ya cuando entramos en materia mucho más concreta, ya vamos a saber qué fronteras, por ejemplo, están habilitadas, pasos fronterizos, ya términos que vamos a ir apropiando de mejor manera, ¿no? Fronteras terrestres también, puertos, lógicamente, y aeropuertos. Nuestro Supremo vamos a ir alternando, vamos a ir viendo lo que es la ley y vamos a ir viendo lo que es nuestra reglamentación. El Decreto Supremo 25 además establece en su artículo 5 la competencia y atribuciones de la aduana. ¿A qué se refiere la competencia y atribuciones de la aduana? Básicamente, adicional en cuanto a las atribuciones, es un sujeto activo de la obligación aduanera
y tiene competencias y atribuciones para la recaudación de los tributos aduaneros establecidos en el artículo 25. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la competencia y esas son las atribuciones de la aduana. Es un sujeto activo de la obligación aduanera que tiene como competencia y atribuciones la recaudación de los tributos aduaneros. Luego nos hablan de un artículo 22 que nos dice la famosa potestad aduanera. ¿A qué nos referimos con la potestad aduanera? La potestad aduanera es el conjunto de facultades y atribuciones que la ley otorga a la aduana nacional para el control del ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio nacional hacia y desde otros países o zona franca para ejecutar para el cumplimiento de las disposiciones legales que establece nuestro país. Entonces, estamos viendo competencia, atribuciones, potestad aduanera, ¿no? Y está en los articulados. Es cuestión de darle un par de lecturas y nosotros ya vamos a saber exactamente lo que estamos hablando. Pero tiene mucho sentido porque de aquí en adelante esos términos van a ser totalmente, o tienen que ser familiarizados por todos nosotros. A ver, como misión, ¿qué decimos como misión? Decimos que la aduana nacional tiene como objeto principal controlar, recaudar, fiscalizar y facilitar el tráfico internacional de mercancías con el fin de recaudar correcta y oportunamente los tributos aduaneros que la graven. ¿De acuerdo? Entonces, su misión en general es, hemos dicho, controlar, hemos dicho, recaudar, fiscalizar y facilitar. Ahora bien, momento importante del día. Estoy perdido con punto de vista. ¿Cómo ejerce? Por favor, Lorena. Creo que clasifica y de acuerdo a eso se aplican los gravámenes. Muy bien. Y se hace un... No estoy muy segura. No, está muy bien. Del Lorena, proceso. Está excelente. Uh-huh. Está muy bien. Se debe hacer un trámite de desaduanización de mercadería para que llegue a su destinatario dentro del país. Ese es un control. Perfecto, perfecto. Y no van a haber, ojo, cuando haya participación, no hay respuestas malas para nada. Todos los aportes son importantes y necesarios, y mejor si nos equivocamos, porque a través de nuestros errores vamos aprendiendo, pero el concepto está excelente, ¿de acuerdo? Silvia Bravo. Sí, licenciado. Silvia, ¿cómo recauda la aduana sus impuestos? ¿Cuál es el mecanismo según tú, no? O sea, estamos hablando de manera general. ¿Cómo recauda sus impuestos? Sí, sí. Licenciado, me he perdido. Ya, no hay problema. Vayamos con, no hay problema, está muy bien. Christopher. ¿Sí dice? Lo mismo, ¿cómo recauda la aduana los impuestos? La aduana de los impuestos los recauda mediante los impuestos que aplica, que serían el IVA y el gravamen. El gravamen, bueno, tiene distintos porcentajes
y la aduana antes de aplicar este porcentaje hace una clasificación del producto previamente para su cálculo. Muy bien, Christopher, excelente. ¿Cuál es el proceso de fiscalización de la aduana? A ver, Claudia Gutiérrez, por favor. Mediante verificaciones. Ya. ¿Qué verificaría en el segundo concepto? Que estaría entrando al país. Bien. Vamos a ir asentando. Varinia está, ¿no? ¿Cuál sería el concepto de facilitar el tráfico internacional? A través de los diferentes convenios que existen, licenciado. Ya, puede ser, convenios después. Ahí, doctor. No, está muy bien. Estos conceptos tanto de control, de recaudación, de fiscalización, de facilitación, ¿no? Son conceptos que están dentro de la misión de la aduana y nosotros los vamos a ir desglosando, ¿me entienden? Los vamos a ir desglosando. Lo que yo necesito es que ustedes vayan entrando en materia, vayan entrando en conceptualizaciones previas. Todo lo que se diga está bien, no hay malos conceptos, no hay errores. Lo único que se tiene que hacer es un poco puntualizar en algunos aspectos que parecería que es de otro mundo, pero en realidad estamos hablando de conceptos sencillos, pero nuevos, ¿no es cierto? Nuevos, nuevas conceptualizaciones, las vamos a ir desgreñando con ustedes, ¿de acuerdo? Competencia, atribuciones, potestad aduanera, misión. ¿Y a qué nos podemos referir con exclusividad? Básicamente, cuando hablamos de exclusividad, estamos hablando de lo siguiente: ninguna autoridad u organismo del Estado distinta de la aduanera podrá ejercer funciones de recaudación, control y fiscalización aduanera que en ocasión de la ley le compete exclusivamente a la aduana nacional y a todos los órganos operativos y administrativos que integran la aduana bajo responsabilidad legal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que la facultad de control y fiscalización de todos con el ámbito de comercio internacional, los manuales, ¿no es cierto? Por eso tenemos esa famosa potestad aduanera. No hay otro organismo que se ocupe de este tema del control, de este tema de la recaudación, de este tema de la fiscalización aduanera, que no sea una sola institución en nuestro país, que se llama Aduana Nacional. Nuestra ley 1990 también establece en su artículo 29 que la aduana nacional se instituye como una entidad de derecho público, de carácter autárquico, de jurisdicción nacional, de duración indefinida, con una personería jurídica y un patrimonio propio, ¿no? Y en el Decreto Supremo 25870, nuestro artículo 23 nos habla de la aduana nacional y su tuición, que básicamente es que nos dice el artículo 23 que la aduana nacional va a tener una autonomía técnica, autonomía operativa, financiera y administrativa, y va a cumplir sus funciones bajo la tuición de qué institución, de qué ministerio. Economía y finanzas públicas. Economía y finanzas públicas. Si no estaría en la gráfica, me dirían lo mismo, ¿no es cierto? El órgano rector, el órgano que
conlleva toda la responsabilidad con la aduana es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, al margen de estas otras instituciones de las cuales también dependen del Ministerio de Economía, como es Impuestos Nacionales, la ASPI, la AIT, incluso el Banco Central de Bolivia. Nuestro artículo 25 nos habla de metas y objetivos y para efectos del cumplimiento de la misión institucional, la Aduana Nacional orienta y desarrolla sus funciones sobre la base de qué, lógicamente de metas y objetivos que son institucionales, que establecen, más bien que establece el directorio, porque hay un directorio en la entidad que es la máxima instancia o la instancia superior dentro de la aduana, en cumplimiento de políticas, en cumplimiento de estrategias, en cumplimiento de disposiciones, sobre todo de carácter económico y comercial, que todo eso lo emana el gobierno nacional. Y aquí es importante puntualizar lo siguiente, cuando hablamos de metas, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de políticas y estrategias, ¿dónde está establecido todo eso? En una institución en general. ¿Dónde establecemos metas? ¿Dónde establecemos objetivos? ¿Dónde establecemos estrategias? A ver, Marco Antonio, una respuesta. En un plan estratégico, licenciado. Muy bien. Rosemary, ¿quién me habló? Sí, licenciado. Muy bien, Rosemary, plan estratégico. Otra respuesta. Había pedido la respuesta de Marco Antonio. No, Marco Antonio fue a cenar. A ver, Lindaura, Licen, ¿dónde se establecen estrategias, metas, objetivos? ¿Dónde? ¿Dónde establecemos esas políticas? en nuestro caso, Licen, o sea, como que, digamos, porque, por ejemplo, en el caso de auditorías, podría ser a través del MPA también. Ya, pero estamos hablando ahora de una institución. Como decía Rosemary, a través de un plan estratégico, Licen, pues no, ni idea. Muy bien. Ok, Lindaura. Un intento más. No está mal la respuesta, por si acaso, pero vamos a ser concretos con ese concepto. A ver. Espérenme 2 segundos. Lucy. Lucy Conde, ¿está? Sí, Licen. ¿Qué dice Lucy? No he escuchado bien, Licen. ¿Puedes repetir la pregunta o la misma? Claro, no, es la misma, ¿no? ¿Dónde establecemos las estrategias, objetivos, políticas? ¿Dónde establecemos dentro de nuestra institución? Ya tenemos que enfocarnos en una institución, en este caso pública como es la aduana. ¿Dónde establecemos esos aspectos? En el reglamento interno, dicen. Muy bien. Gracias, Luz. Gracias. Básicamente, la respuesta del plan estratégico institucional no está mal, pero ¿de dónde viene el plan estratégico institucional? Viene del Plan de Desarrollo Económico y Social. ¿De dónde viene el Plan de Desarrollo Económico y Social? Del Plan General de Desarrollo Económico y Social, que aplica las políticas públicas, que conlleva los pilares fundamentales de nuestro Estado plurinacional, y eso se va disgregando, ¿no es cierto? Entonces, es el Plan General, el Plan de Desarrollo Económico y Social, el Plan Estratégico Institucional, que este plan estratégico del cual ustedes han hecho mención abarca 5 años, ¿no? 5 años. Y de ese plan estratégico, ¿qué es lo que viene
Después, ¿cómo desglosamos nosotros nuestro plan estratégico de 5 años? Por cada gestión, ¿no? Gestión 1, 2, 3, 4, 5, en nuestros planes operativos anuales, nuestros famosos POAs, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estrategias, cuando hablamos de objetivos, cuando hablamos de políticas, como metas y objetivos dentro de la aduana nacional, todo eso tiene que estar establecido en nuestro plan anual operativo, ¿no? O plan operativo anual. Que está muy bien con lo que han manifestado sus compañeras, que eso viene a ser un desglose anual de nuestro plan estratégico institucional que abarca 5 años. Eso es importante, ese contexto tiene que ser importante porque ahora en lo que nos tenemos que enfocar básicamente es justamente en ver a una institución pública. Entonces ya estamos dando pie también a esos conceptos que tenemos que tenerlos claros. Nuestro artículo 27 nos habla de presupuesto. Entonces, el presupuesto que está establecido en la aduana nacional se aprueba lógicamente mediante una resolución de directorio. Hemos dicho que el directorio es la máxima instancia que existe en la aduana. Este presupuesto se remite a nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su consideración en el presupuesto general de la nación. Es así como funciona. Como cualquier ente público, se prepara el presupuesto en la gestión, se efectúa el anteproyecto con todo lo que va a conllevar nuestras actividades dentro de la gestión, aprueba nuestro presupuesto y entra en vigencia el 1 de enero de la siguiente gestión. Eso es bien básico, ¿no es cierto? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien que quiera intervenir? Y hablamos de nuestros ingresos propios. Cuando hablamos de nuestros ingresos propios dentro de la aduana, decimos que son los ingresos generados por los siguientes conceptos. Uno, los servicios especiales que presta como la provisión de precintos aduaneros, se cobran por precintos aduaneros. El control de tránsitos mediante la tarjeta magnética respectiva. Se cobra de los aforos físicos fuera de los recintos aduaneros que están autorizados, las multas por incumplimiento de contratos y contravenciones que también tienen mucho que ver con el ingreso o el recurso que genera la aduana nacional, los provenientes de contrato de concesión de servicio otorgados a otras instituciones, nuestros concesionarios, dentro de la aduana tenemos concesionarios y estos concesionarios son quienes efectúan el depósito de la mercancía, ¿no? Los concesionarios, en cada recinto hay concesionarios que efectúan el depósito de la mercancía. Sobre todo ese tema es un tema más de control interno, porque la potestad de la es que nosotros mismos tengamos nuestros galpones donde hagamos o donde ejecutemos las acciones de verificación, de control de las mercancías a su tránsito respectivo. Pero resulta que también tenemos concesionarios por tema de control interno para que no abarquemos tanto todo, o sea, no seamos juez y parte, quiero decir. También el valor de las ventas de información estadística, el producto de ventas de bases administrativas de licitaciones y concursos, y lógicamente lo que ahora está más de moda, que son las subastas electrónicas que realiza la aduana, y sobre la cual tiene también el tema de generar sus ingresos propios. ¿De acuerdo? Esos son los conceptos básicos que tenemos en cuanto a la ley, en cuanto al decreto supremo, de manera general, porque lo específico viene con cada clase que vamos a ir viendo. A ver, aquí me voy a permitir salirme de presentación y ampliar un poco esto para que vayamos viendo. Me interesa que vean esto. El organigrama que tiene la aduana, de ver cómo está distribuida la aduana a nivel nacional con todas sus gerencias regionales, con las gerencias nacionales. Y esto nos va a servir de pauta para saber también
por ejemplo, hasta dónde llega el alcance de cada gerencia en las regionales, qué tipos de aduanas existen en las gerencias regionales, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo va la vista? ¿Están más bien? ¿Están comiendo zanahoria? Sí, Liz. Gracias. A ver, hemos dicho, partimos del directorio, ¿no? Del directorio viene la presidencia ejecutiva. Sus dependencias en general de presidencia ejecutiva son la asesoría general. Hay una unidad técnica de inspección de servicios aduaneros. Hay una unidad de asuntos internacionales. Hay una unidad de transparencia y lucha contra la corrupción. Está la unidad de auditoría interna, la unidad de comunicación social y relaciones públicas, y lo que se ha venido a denominar la Coordinadora Nacional de Control Aduanero, que es un equipo técnico de funcionarios que en su momento ha tenido buenos resultados, ¿no? ¿Por qué se dispuso esto? Porque, a ver si ustedes tienen un conocimiento previo o quizá han escuchado hablar del COA. El COA era una unidad técnica de la policía que coadyuvaba al control aduanero, ¿no es cierto? Al ser una unidad técnica policial, se han tenido muchos inconvenientes a nivel interno, sobre todo ¿qué les digo?, de coordinación, de logística, etcétera, con el COA, y por lo tanto la aduana ha sacado su propia Coordinadora Nacional de Control Interno, que se ha llamado UCOI, que ahora también tiene una combinación de trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas, porque se ha creado, ¿no es cierto?, un viceministerio de control aduanero. Entonces, digamos que hay una delegación de funciones entre la aduana y el tema de los militares. ¿A raíz de qué? Yo estaba en el proceso de la implementación de este control operativo aduanero, que era justamente donde nuestros funcionarios se presentaban para hacer ¿qué les digo? Hacían una práctica intensiva de física, digámoslo así, ¿no? Estaban preparados para intervenir, para hacer operativos tanto diurnos, nocturnos, de contrabando, para encontrar el contrabando en rutas alternas, en rutas que no estaban autorizadas. Y resultaba interesante, ¿no? O sea, en una primera instancia resultó interesante porque han habido muchos colegas que han aplicado a esta dinámica de trabajo de la aduana. Pero, a ver, ¿cuál ustedes bajo ese concepto creen que han sido los inconvenientes que se tenían? Porque se ha dejado de lado a la policía, entonces la policía con el COA han dejado de ejecutar acciones en conjunto con la aduana y han perdido inclusive mucha más esencia porque ya no ejecutaban las acciones de control de rutas alternas los policías, si no eran con un control en conjunto, como les digo, con los funcionarios de la aduana. Pero han habido varios inconvenientes. Si ustedes se animan a referir, por ejemplo, ¿cuál ha podido ser uno de los inconvenientes mayores que hemos tenido? Si alguien me ayuda con eso, o que haya tenido conocimiento. Lisa, pienso que el principal motivo hubiese sido la corrupción. Muy bien, Lindaura. Excelente aporte. Excelente aporte. ¿Alguien? ¿Alguien más? Sin miedo, chicos, adelante. Licenciado, quizás el tráfico. Muy bien, gracias, Danitza. Un puntito más. Corrupción, tráfico de influencias. Abuso de poder.
Bien, Danita. Bien. Esos puntos, a ver, son generales, ¿no? O sea, ustedes han tocado puntos bastante concretos, bastante inmersos dentro de esta dinámica. Cuando yo he tenido la oportunidad de participar de operativos, lógicamente he tenido a ver, yo les comento, ¿no? Y esto también va a valer porque de aquí en adelante voy a tratar de mostrarles la experiencia que yo he tenido en la institución. He tenido dos periodos de trabajo, uno en la parte administrativa y otro en la parte operativa. Ya cuando estábamos en la parte operativa y se dio el cambio, nosotros como aduana teníamos que sustentar unos gastos exorbitantes de lo que era el COA, ¿no? El COA, por ejemplo, a Potosí llegó más o menos el 2010 y empezó a operar con nosotros el 2011. Se tenían que brindar vehículos. Como era un grupo especializado, teníamos que alquilarles vivienda. En las viviendas, lógicamente, tenían que tener las comodidades básicas y alguito más. ¿Por qué? Porque teníamos que considerar el trabajo sacrificado que tenían ellos al ejecutar estas acciones. Y ahí vienen los temas, ¿no? Los temas relacionados que han hecho mención: corrupción, abuso de poder, tráfico de influencias. Pero tenían una potestad, ¿de acuerdo? Tenían una potestad. Los policías tenían la potestad de el uso de armamento, ¿no? En defensa propia. Son quienes están autorizados, ¿me entienden? Entonces tenían sus armamentos, tenían su defensa propia. Y esa era una ventaja que tenían en relación al grupo que se había creado, a esta coordinadora de control interno que les menciono. ¿Por qué? Porque los funcionarios, cuando entraron a este grupo, lo menos que podían hacer era usar armas. Y ustedes saben que en el tema de contrabando, uno no solo defiende, hablo con mucha propiedad del asunto, uno no solo defiende la mercancía que está contrabandeando, si vale el término, ¿no? Hay intereses de por medio que tienen que ver también con el tema de narcotráfico, ¿no? Y más con algunos temas súper alejados en cuanto a rutas alternas que manejan los contrabandistas, entre comillas. Entonces, nuestros funcionarios se veían imposibilitados de usar armas, han sido reducidos por grupos que sí utilizaban armas. En Avaroa nos ocurrió un hecho muy complicado porque, yo les cuento, nosotros veíamos del cerro, veíamos unas luces que pasaban de manera constante, ¿no? Durante por lo menos 2 horas. Y cuando nosotros fuimos a hacer una fiscalización y cuando nos percatamos del asunto, valientemente nos levantamos a las 2 de la mañana en el frío de Avaroa y dijimos, hay que intervenir. Cuando uno está en la aduana, lo primero que piensa es, intervengamos esta caravana de autitos que están pasando. Y al solo ruido, al solo movimiento que se hizo en la administración, les estoy hablando de un campo abierto, ¿no? Se escucharon disparos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los contrabandistas se manejan así, ¿no? Por defensa propia se manejan así. Entonces, este grupo perdió mucha fuerza y se acudió al tema de los militares. Entonces, fueron los militares, se sustituyeron a los policías y son ahora los militares. Han debido escuchar en las noticias, generalmente hay casos en los cuales los militares han intervenido, se han quemado vehículos de contrabando, etcétera, etcétera. No ha cambiado mucho la lógica a la fecha. Sí hay más intervenciones. Creo que esta administración, la actual, está bombardeando un poquito más ese tema. Pero ya les digo, la coordinadora perdió mucho peso, mucha fuerza. Como idea central fue buena, pero de ahí en adelante esta coordinadora está funcionando, pero ya no con los objetivos que nos habíamos planteado en su momento. La unidad, seguimos desglosando
nuestro organigrama. Ya ustedes le van a encontrar la razón más adelante cuando sigamos en materia de por qué estamos viendo esto con mucho detalle. Tenemos la unidad de servicio operadores, la unidad de planificación, estudios y control de gestión, la unidad de ejecución de proyectos del nuevo sistema de gestión aduanera. Yo le doy unas 50 estrellas a esa unidad, porque la aduana nacional debe ser de las instituciones públicas que más ha generado la actualización de sus sistemas y la aplicación de normativa de una manera muy óptima, no sin llegar al extremo de decir que ahorita son la mejor institución, porque yo pertenecía a la institución, no puedo decir ese aspecto, pero ya les digo, o sea, honestamente, el tema pasa porque la automatización de las operaciones en la aduana está por encima de muchas instituciones, muchísimas. Si ustedes cuando ya tengan la convicción de decir, bueno, creo que me voy a trabajar a la aduana, procesos, procedimientos, normativa, súper al día, ¿no? Bastante, ¿qué les digo? Es una institución con apego a la normativa muy rígida, pero eso mismo hace que cuando uno entre ya sabe lo que tiene que hacer. Es de las pocas instituciones de las que uno puede hablar de esa forma, porque las demás son mucho más desordenadas por tema burocrático, dejando de lado lo político, sobre todo. Entonces, ese es el concepto de esta unidad. La unidad de programa de operador económico autorizado, que es una unidad relativamente nueva que ofrece muchos beneficios a quienes siguen la normativa, a quienes siguen un proceso de comercio muy ordenado. Entonces, este programa les permite ser operadores económicos autorizados a nuestros importadores, a los exportadores, y tener un valor mayor en el mercado, ¿no? Eso es lo más importante que ejerce este operador de mercado autorizado. De gerencia general, se distribuyen las gerencias nacionales, y en las gerencias nacionales tenemos la Gerencia Nacional de Normas, la Gerencia Nacional de Fiscalización, la Gerencia Nacional de Sistemas, la Gerencia Nacional Jurídica y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas. A mí no me van a dar con nadie. Nos queda tu micrófono está encendido. A ver, ¿quién está comprando la Bueno, les digo, la Gerencia Nacional de Normas, Fiscalización, Sistemas Jurídicos y Gerencia Nacional de Administración y Finanzas, como gerencias nacionales son parte de la estructura de la aduana nacional central, oficina central, si vale el término, ¿de acuerdo? Dentro de la Gerencia Nacional de Normas está el Departamento Técnico Aduanero, el Departamento de Valoración Aduanera, el Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merciología y el Departamento de Normas y Procedimiento. Es una de las gerencias que nos da las pautas de todo lo que es valoración, nomenclatura. El Departamento Técnico Aduanero nos permite seguir una línea estricta en cuanto a la normativa respectiva. Entonces, una de las gerencias, que es la más importante, pero sí que da el lineamiento respectivo en nuestra institución. La de fiscalización, que tiene la fiscalización a los operadores, que además tiene un departamento de documentación aduanera, donde todos los archivos que se generan llegan al departamento de documentación aduanera en cuanto a procesos de fiscalización sobre todo, y eso sí les digo es súper grande. Y el departamento de inteligencia aduanera, que permanentemente están haciendo un control, un monitoreo de, por ejemplo, ya me adelanto al concepto de tránsito aduanero, desde el momento en el que la mercadería ha sido dispuesta en el origen hasta su llegada, es el Departamento de Inteligencia Aduanera que hace seguimiento a esa mercadería.
¿Por qué? Porque tiene que llegar en las condiciones y en los términos en los cuales ha sido contratado. Entonces, si estamos importando varillas de metal, no tienen que llegarnos bicicletas, ¿no es cierto? Entonces, el Departamento de Inteligencia Aduanera hace un seguimiento exhaustivo y minucioso al respecto. Pero, con seguridad que hay siempre vulneración a esos hechos. Sin embargo, hay que destacar que esa es la función de este departamento. El de sistemas, con el desarrollo de sistemas, lo que les decía que es bastante innovador, el departamento de servicio tecnológico, el de administración de sistemas, muy adecuado a una institución grande como lo es la aduana. La Gerencia Nacional Jurídica con su departamento de asesoría legal y de gestión legal, y la Gerencia Nacional de Administración y Finanzas con el Departamento de Finanzas, de Administración de Bienes y Servicios, el Departamento de Control de Concesiones y el de Recursos Humanos. Entonces, yo que conocí el Departamento de Recursos Humanos, las veces que íbamos a reuniones, es un departamento que tiene por lo menos entre 25 y 30 profesionales solo en el Departamento de Recursos Humanos que van viendo todo lo que es el subsistema de administración de personal, ¿no? Movilidad de personal, dotación de personal, rotación de personal. La rotación de personal en la aduana es el pan nuestro de cada día y es un departamento bastante completo. Y el de concesiones, hago referencia nuevamente a las concesiones que se tienen con respecto a, sobre todo, aquellas instituciones que nos brindan a nosotros un tercer servicio, que es el tema de los galpones, que es el tema de de dónde las mercaderías van a llegar de forma directa, son nuestras aduanas de destino a través de nuestros concesionarios. Entonces, toda esa parte práctica la vamos a ir viendo. Por eso es el desglose de este organigrama, ¿de acuerdo? Para que vayan un poquito absorbiendo estos departamentos a qué se dedican, porque hemos visto, o dónde nos ha mostrado el licenciado este departamento. Entonces, es básicamente, esta es la parte en la cual estamos haciendo el hincapié necesario. ¿Cuántas gerencias regionales hay en la aduana? Está la gerencia regional de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. Son 6 gerencias regionales. Antes, estimados, habían solo 5 regionales. No había la gerencia regional de Potosí, ¿no? Entre el 2009 y 10 recién se ha implementado nuestra gerencia regional, y ya les voy a decir a dónde pertenecían las administraciones respectivas. En La Paz y en todas las gerencias, sus unidades genéricas son la de fiscalización, la unidad legal, la unidad administrativa y la unidad regional de control aduanero, el famoso equipo de control aduanero que les he mencionado, ¿no? Si quitamos eso, siempre en la aduana han sido 3 unidades, la de fiscalización, legal y la unidad administrativa. En todas las regionales tenemos la misma composición. En La Paz, además de las unidades genéricas que les he mencionado, tenemos la Administración de Aduana Interior La Paz, la Administración de Aduana Aeropuerto El Alto, ahí está uno de los aeropuertos, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Industrial El Alto, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial de Patacamaya, la Administración de Frontera Desaguadero y Puerto Acosta, la Administración de Aduana Zona Franca Comercial Frontera Cobija, la Administración de Frontera Guayanamerín, Frontera Charaña, Frontera Casani, y además existe una agencia de aduana exterior Matarani. Y finalmente tenemos la Administración de Zona Franca Comercial Desaguadero. Entonces, es una composición bastante grande la que tiene La Paz, ¿no es cierto? Bastantes zonas francas y bastantes aduanas de frontera. En Oruro tenemos la Administración de Aduana Interior Oruro, tenemos la Zona Franca Industrial Comercial Oruro, la Administración Aduana Frontera Pisiga, la de Tambo Quemado, y además hay una agencia de aduana exterior que es de Arica.
En Potosí tenemos la Administración de Aduana Interior Potosí, tenemos la frontera en Villazón, tenemos la frontera en Apachete y Tucajones, la frontera en Avaroa, y a partir de la gestión 2016-17 pertenece a nosotros la Administración Aduana Interior Sucre. Como les decía antes, no había regional, y por ejemplo Interior Sucre, Interior Potosí pertenecía a Oruro, Villazón pertenecía a Tarija, Apachete y Tucajones Avaroa pertenecían a Oruro, y la Administración de Aduana Interior Sucre pertenecía a Cochabamba. Entonces, ya con nuestra gerencia creada, todas estas administraciones que son potestad por territorio han venido a pertenecer a nuestra gerencia regional. En Cochabamba tenemos la Administración Aduana Interior Cochabamba y tenemos la Administración Aeropuerto Cochabamba, por razones lógicas, ¿no? Cochabamba es el centro está en el centro de nuestro país y lógicamente no tiene fronteras con otros países, por lo tanto maneja dos administraciones, la Administración de Aduana Interior Cochabamba y el Aeropuerto de Cochabamba. Pero la generación de recursos a través de estas dos administraciones es un tema muy interesante de analizar. La verdad que Cochabamba tiene un nivel de recaudación bastante amplio, ¿no? Por el comercio que tienen en esa ciudad, y con estas dos simples administraciones están por encima de otras regionales, como la nuestra, por ejemplo. En Tarija tenemos la Administración de Aduana Interior Tarija, la Aduana de Frontera Yacuiba, Frontera Bermejo y Frontera Cañada Oruro, que está pasando un poco más allá de Villamontes. Y finalmente en Santa Cruz tenemos la Administración Interior de Santa Cruz, el Aeropuerto de Virubiru, Zona Franca Comercial Industrial Santa Cruz, la Administración de Frontera Puerto Suárez Arroyo Concepción, Zona Franca Comercial Industrial Puerto Suárez, Frontera San Matías, Frontera San Vicente y la Administración Aduana Zona Franca Comercial Industrial de Wiener. Esa es la composición, ese es el organigrama. A medida que vayamos desglosando muchos aspectos más, ustedes ya van a ir familiarizándose con este tema del organigrama que hemos visto, ¿de acuerdo? Es muy interesante, es un tema que lo vamos a ir, como les digo, viendo de mejor forma a medida que vayan pasando las clases, pero el pantallazo está ahí, ¿ya? El pantallazo está en la potestad aduanera. Por eso decimos, la potestad aduanera es ejercida por la aduana nacional en cuanto a la competencia y estructura al alcance nacional. Entonces, todas estas fronteras dependen de la aduana, todas estas fronteras dependen de esta institución en cuanto a la recaudación, en cuanto al control, en cuanto a la fiscalización y los primeros aspectos que hemos ido hablando. Aquí, estimados diplomantes, hay consultas en esta parte. Sigamos. La ley 1990 establece en su artículo 34 que la máxima autoridad de la aduana nacional es quien define sus políticas normativas especializadas de aplicación general y las normas internas, además de establecer estrategias administrativas, operativas y financieras. Su artículo 35 establece que el directorio estará conformado por el presidente ejecutivo y 4 directores. El quórum para las reuniones de directorio estará constituido por la mitad más uno de sus miembros, incluido el presidente. ¿Cómo son designados? Son designados por el presidente del Estado Plurinacional, con ternas aprobadas por 2/3 de votos de los miembros presentes en la sesión de la Cámara de Diputados. La vigencia claro, está bien, la vigencia que tiene cada presidente y sus directores en la aduana nacional es de 5 años. Tienen que ser de nacionalidad boliviana, mínimamente tener un título universitario. No podrán ser elegidos quienes tengan deudas o cargos ejecutoriados pendientes con el Estado,
o aquellos que tengan sentencia condenatoria, los que estén en una relación de parentesco de consanguinidad en línea directa o colateral o de afinidad hasta el 4º grado, inclusive con el presidente, vicepresidente de la República o con el ministro de Hacienda o Economía y Finanzas Públicas en este caso, ¿no? Así debería ser seleccionada la autoridad máxima de la aduana nacional. Como les digo, en tema político es un poquito más complicado porque lógicamente ya hace varias gestiones que no existe esta terna, que las designaciones son interinas, que los interinatos ya no tienen esa razón de ser que estaba establecido en el reglamento del Estatuto del Funcionario Público, porque los interinatos antes eran de 90 días, y a partir de ahí, a partir de los 90 días, se ratificaba o no al funcionario en el puesto que había sido elegido. En este caso ya muchas cosas han quedado muy sueltas, muy libres en designaciones, sobre todo de libre nombramiento, ¿ya? Pero bueno, las condiciones están escritas todavía. El artículo 41 nos habla de la función pública aduanera, que es el conjunto de actividades y servicios que realizan los servidores públicos de la aduana nacional. Estos servidores públicos no están sujetos a la Ley General del Trabajo, sino más bien están sujetos a el Estatuto del Al decir que no podrán ser funcionarios públicos, podríamos decir que no podrán ser funcionarios públicos aduaneros los siguientes: las personas que tengan cargos condenatorios ejecutoriados con el Estado o hubiesen sido destituidas mediante procesos administrativos o tengan sentencia condenatoria en materia penal, salvo que hubieran sido rehabilitados por el Senado Nacional. No podrán ser funcionarios públicos aduaneros los individuos que simultáneamente realicen actividades de importación, exportación u otras relacionadas con el comercio exterior. Lógicamente no podemos hacer una doble función dentro de la aduana. Y las personas que tuviesen relación de parentesco de consanguinidad hasta el 4º grado, de afinidad hasta el 2º grado, según el cómputo civil con el presidente o vicepresidente de la República, los ministros de Estado, senadores, diputados, el presidente ejecutivo, miembros del directorio o personal jerárquico de la aduana nacional, sin perjuicio de las otras disposiciones legales vigentes. ¿Estas condiciones ustedes creen que se cumplan? A ver, ¿habrá cumplimiento de todo esto? Bueno, creo que como toda institución, uno puede haberse sentido orgulloso de haber pertenecido en la mejor época a la institución respectiva. En mi caso, sí he tenido una muy buena temporada de trabajo en la aduana nacional, al mando de la licenciada Marlene Ardaya, con pros y contras que se han dado en la institución. Pero es una institución pública, ¿no? Creo que ese tiene que ser el concepto que nosotros debemos tener con respecto a las instituciones públicas. Tienen una afinidad política bastante inclinada hacia quien está ejerciendo el poder de Estado. Entonces se complica un poco, pero uno no tiene que perder la esperanza de trabajar en estas instituciones. Ustedes que están a punto de salir tienen que apuntar a eso, ¿no? A apuntar a lo grande con mucha solvencia, sobre todo profesional. Eso es lo que tiene y mantiene a nuestra carrera, a nuestra profesión, ¿no? A nuestra carrera, a nuestra profesión, mantiene ¿qué les digo? Ese nivel de ética que se tiene que mantener. Eso es lo más importante que se tiene que poner en el currículum vitae que uno tiene, ¿no? La integridad de ser auditor. Realmente uno tiene que sentirse orgulloso de eso. Han elegido una muy buena carrera con seguridad, estimados colegas. El artículo 39 del reglamento, de nuestro reglamento de la Ley General de Aduanas,
establece el ejercicio de la función pública aduanera. ¿Qué nos dice el ejercicio de la función pública aduanera? Es el ejercicio de la función pública que debe ser de facilitador, debe ser eficiente, honesto, especializado y de dedicación exclusiva para el cumplimiento de la misión y objetivos de la aduana nacional en observancia a el artículo 41 de la 1990. ¿De acuerdo? Por eso les decía, al margen de que nos exigen, por ejemplo, que la función pública aduanera debe ser ejercido por un facilitador en forma eficiente, de forma honesta, nos hablan de que tiene que ser especializada y de dedicación exclusiva. Entonces, cuando hablamos de especialización, ahora, por ejemplo, ese plus es el que van a tener ustedes, ¿no? Es el plus donde ustedes van a decir, yo he hecho un diplomado en gestión tributaria y aquí está una de mis materias, ha sido gestión aduanera y básicamente conozco, pues, ¿no? No estoy saliendo a bater oxígeno si quiero trabajar en la aduana. ¿Por qué? Porque ustedes ya van a tener, de aquí al 10 de abril, ustedes ya van a tener un conocimiento de la Ley General de Aduanas, van a tener un conocimiento del reglamento que estamos viendo, general conmigo, y ustedes ya poniéndole un poquito más de empeño al 100%. De los regímenes aduaneros, de los ilícitos aduaneros, contravenciones aduaneras, de los tributos aduaneros, de cómo se determinan esos tributos, de la valoración aduanera. La valoración aduanera es un tema exquisito en todo el sentido de la palabra, cuando realmente se aplican bien todos los métodos que están determinados en la ley, en el reglamento y en toda especialidad que tiene la aduana. Entonces, ¿se dan cuenta el ámbito en el cual ustedes están jugando? Están jugando el hecho de que pueden ser funcionarios de la aduana con este diplomado, ¿no? Por los conocimientos previos que están adquiriendo. Entonces, eso es a destacar, ¿de acuerdo? El artículo 40, que nos habla del cumplimiento y responsabilidad funcionaria, nos dice que los funcionarios públicos aduaneros están obligados y son responsables del cumplimiento de las funciones establecidas por el Manual de Funciones de la Aduana Nacional en el marco de la Ley 1178, en el marco de lo que está establecido en el Estatuto del Funcionario Público, y además todo lo que tiene que ver con el reglamento interno de la institución, el código de ética aduanera que existe y todas las normativas aplicables, siendo sus actos de conocimiento de la autoridad lineal o funcional inmediatamente superior, dice nuestra normativa. Abocados a la ley 1178, ahora abocados también a la ley Marcelo Quiroga, y bueno, todo lo que vendrá todavía en materia legal, es un tema que lo tenemos que ir manejando con mucha cautela, diría yo, ¿no es cierto? Y la responsabilidad por la función pública. Entonces, esta responsabilidad ejercida por la función pública está dividida en 4, ¿no? Hay 4 tipos de responsabilidad que ustedes más que yo conocen eso. Por ejemplo, Iván nos va a decir un tipo de responsabilidad. ¿Cuál es, Iván? Licenciado, no lo escuché, alguien cite la pregunta. Dentro de las responsabilidades por la función pública tenemos 4 tipos de responsabilidades que están enmarcadas dentro de la ley 1178. Mencióneme una nada más. Administrativa, ejecutiva, civil y penal. Gracias, Tatiana. Usted se ha llevado la estrellita del día, pero la idea era que sean 4. Pero le agradezco. Son 4 tipos de responsabilidades. Como ha dicho Tatiana, la responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, ¿no? Esas son las que están establecidas en la ley 1178. ¿A qué se atribuye una responsabilidad
administrativa. Ahora sí, Iván, por favor, ¿a qué se atribuye una responsabilidad administrativa? Esto ya lo tienen, ¿no es cierto? Ya han pasado esta parte de la ley 1178. Tanto en pre como en esta instancia del diplomado. ¿Tienes el concepto? Claro, licenciado. Administrativa es cuando un Muy bien. funcionario ejecuta mal sus funciones. No mal, sino El puede caso influir es- en una acción o omisión. A ver, nos vamos a ordenar, no se preocupen, van a participar. Gracias, Tatiana, por el aporte. Vamos con, ahora les digo. Paola Lee. ¿Está bien? Muy bien, Paola, muy bien. Gracias por tu aporte. Eso en cuanto a responsabilidad administrativa. No se olviden que la responsabilidad administrativa que llega tanto a funcionarios como a exfuncionarios públicos, se trata del incumplimiento a la normativa administrativa legal dentro de la institución, ¿no es cierto? Así como especifica el tema de la ley 1178. La administrativa, ¿no? Que prescribe a los 2 años cuando ya no se sigue ninguna acción. ¿Qué pasa con la responsabilidad ejecutiva? Iris, ¿nos puedes decir a qué se refiere la responsabilidad ejecutiva? A ver, no sé, supongo que tipo así como la administración, la responsabilidad administrativa cuando omiten algo que debían haber hecho, como es ejecutiva, algo que debían haber ejecutado, ¿no? ¿Sí? O incumplen la norma sobre los deberes. Ya. Más o menos. Estás muy bien, Iris, estás muy bien. Acción u omisión, pero en este caso de la parte ejecutiva nada más, ¿no? De la parte ejecutiva, de quienes dirigen las instituciones. Acción u omisión de la normativa incumplida, como mencionas, pero de la parte ejecutiva. Simple, no hay más detalle. Agustín, ¿a qué se refiere la responsabilidad civil? Dicen, ¿No está Agustín? Dice, ¿Quién me habla? Iris. Agustín, después vamos con... cuando el servidor sus funciones lo desempeña de mal manera, eficiente. Dice, Ya. ¿Quién estaba interviniendo, por favor? Gracias, Agustín. la acción que hace el servidor público afecta al Estado de manera económica. Muy bien, Claudia. Es exactamente eso, ¿no? Es la acción o omisión que determina en este caso un daño económico al Estado. La responsabilidad civil va con daño económico al Estado, quiere decir que esa responsabilidad, por ejemplo, ya con la aplicación de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz no prescribe, porque no prescriben las deudas con el Estado. Entonces, a eso se refiere la responsabilidad civil. Y la penal, que ya fuera del ámbito administrativo, porque todo lo que hemos visto, tanto ejecutivo, administrativo como civil,
entran dentro del entran dentro del ámbito administrativo de la institución, y la penal es cuando ya van a materia penal, ¿no? Entonces, yo les comento que en la aduana nacional hay bastantes procesos que se dan por diferentes factores, ¿no? Que hay responsabilidad administrativa, hay responsabilidad ejecutiva, hay responsabilidad civil. Pero es en la aduana nacional donde se dan más casos de procesos penales, o sea que pasan al Ministerio Público. No solo por hechos de corrupción, sino también por hechos de los que ustedes han ido mencionando con anticipación, ¿no? Tráfico de influencias, corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, esos que ya no convergen con el tema administrativo jurídico interno de la institución, se van a un proceso penal, se van al Ministerio Público. Un poco para rememorar, un poco para estar en el contexto también de lo que es la responsabilidad en la función pública, de la aplicación de la ley 1178, porque todo esto va concatenado, ¿no es cierto? O sea, todo lo que vamos hablando siempre tiene relación con otra normativa, con otros aspectos que están relacionados a el tema aduanero. ¿De acuerdo? Una breve evaluación. Hemos ido muy rápido. ¿Cómo estamos yendo en la materia? A ver. ¿Algún comentario? Muy rápido, licenciado. Rápido. Y lo que tenemos que es grande, pero sí va a ser un punto importante porque vamos a ir aplicando lo que les decía, la lectura alterna de ustedes para que en cuanto a los comentarios también vayamos ahondando un poquito más en compartir estos conocimientos. Danitza, ¿querías decir algo? ¿O solo se ha activado tu micrófono? ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? No, por el momento me parece bien, muy buena velocidad por el momento. Muy bien, Liz. Sí, Liz, el apoyo a Iris, ya que a veces al ser teoría y como que adentrarse más o hacerlo más lento, incluso nosotros mismos somos conscientes de que tal vez llegaríamos de repente a aburrirnos, pero ha estado muy interesante la clase, ¿no? En lo personalismo. Gracias, Linda. Ahora. Les digo lo siguiente, ¿no? O sea, para que justamente esta primera parte va a ser, no vamos a tratar de hacerla tan cansadora, aburrida, pero tenemos que asentar en la teoría para llegar a la práctica, ¿no? Tenemos que tener bien concretos los conceptos que estamos virtiendo para que no nos perdamos en la práctica de dónde estamos sacando, acaso está normado. Todo lo que vamos a hacer en la práctica es normativa de lo que estamos viendo aquí en pequeñito, y lo que ustedes ya van a ir indagando, van a ir investigando. Tienen que sacarle el jugo al máximo de esta materia, tanto de esta aduanera como municipal, porque como les digo, el campo de acción que tenemos es bastante interesante, y a eso tenemos que apuntar todos nosotros, ¿no? A ver qué campo de acción vamos a tener en nuestra vida profesional. Ya están a un paso, ya incluso quieren terminar esta materia el 31 de marzo, entonces ya van a ver que de a poquito tienen que ir asentando en los gustos y preferencias profesionales que puedan tener. ¿De acuerdo? Vamos a ir mañana igual desglosando. Es muy importante, estamos ejecutando una puntualización de lo general en cuanto a la ley, de lo general en cuanto a la reglamentación. No estamos entrando en detalles ni lo vamos a hacer, porque ya vamos a pasar a los regímenes,
Incoterms es un tema espectacular que lo vamos a tratar con seguridad la siguiente semana. Entonces vamos a tratar de hacer así de dinámicas las clases. Estén atentos, no se duerman, por favor. Como no tienen las cámaras encendidas y no me quieren hacer caso, entonces, nada, pues tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos específicos para, sobre todo, la asistencia y la participación. Me interesa mucho su participación porque tenemos que sacarle el jugo a la materia, tenemos que sacarle el jugo a nuestro módulo respectivo, y eso lo vamos a hacer solo participando, ¿de acuerdo? Eso es lo que les recomiendo una vez más. Creo que hemos tenido un avance interesante de materia y nos resta mucho camino por recorrer, así que les dejo descansar hoy viernes. Mañana sábado nos vemos a las 5 en punto de la tarde, estaremos puntuales para seguir desglosando esta primera parte teórica y ya entrar en materia práctica la siguiente semana. ¿De acuerdo? Licenciado, disculpe, una consulta. ¿Va a subir el video a la plataforma para que podamos repasar? Correcto. Una vez que se grabe, ustedes saben que va a tener un proceso primero de que se baje hoy el video a la compu, y ya una vez que esté el video ya lo voy a subir al plataforma. Todos los videos van a estar en plataforma, no se preocupen. Listo, chicos, vayan a descansar. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, licenciado. Mañana. Hasta mañana, licenciado. Licenciado.